conversaciones difíciles. Es muy trillado ya la cantidad de personas que me dicen constantemente: che, Dani, charlo esto con mi pareja y siempre pasa lo mismo, hablo con mi jefe y siempre pasa lo mismo, hablo con mis compañeros de trabajo, siempre pasa lo mismo, hablo con mis compañeros de equipo y siempre pasa lo mismo, hablo conmigo mismo y siempre pasa lo mismo. Ese tipo de resultados en donde esa conversación termina en nada y hay que estar volviéndola a tomar constantemente, es una conversación difícil, porque no logra el resultado que estoy esperando, ¿sí? Lejos de hablar de resultados en términos de coach, ¿sí? Porque no es ese el espacio, sino que si yo tengo una conversación que no logra lo que quiero lograr, evidentemente es más compleja de lo que yo estaba esperando. Yo converso conmigo, converso con mi pareja, converso con mis amigos, converso con un hijo, con un padre, con lo que fuera, y si hay que volver a tocar el tema, es porque evidentemente esa conversación no sirvió. Es así de sencillo. Si con tu pareja siempre tocan el mismo tema, lo tienen charlado, pero siempre hay que volver a hablar de lo mismo, evidentemente ese tipo de conversaciones no está cumpliendo con el resultado que vos esperás, o que la otra persona espera, o que los dos queremos o esperamos. Entonces, muchas veces yo suelo preguntar a las personas: bueno, ¿qué es lo que te incomoda de esta conversación? O por qué es que o no la tenés de la manera que te gustaría tenerla, o no decís lo que querés decir, o por ahí una frase que yo suelo decir es: ¿cuál es el precio que vas a pagar a la hora de tener esta conversación? O hacer lo que fuera, porque muchas veces hay un precio emocional que a veces no lo tenemos en cuenta, y es realmente importante que lo tengamos en cuenta. Es una realidad que hoy en día el hablar, ¿sí?, se ha deteriorado mucho. El valor de la palabra es, lamentablemente, ¿sí?, en términos culturales y casi que globales, las conversaciones son bastante escasas de valor, ¿sí? Porque hablamos cosas, contamos cosas, compartimos cosas y después vamos a Twitter y decimos que eso no era tan así, que se malinterpretó, que incluso lejos de conversar en términos visuales hay videos y situaciones en donde: che, mirá, sos vos y estás haciendo esto, no, lo que pasa es que ustedes me están viendo mal. Entonces, hoy en día ya la calidad de las palabras, la manera en que conversamos, lo que intentamos decir y la comprensión del otro de eso que intentamos decir, se vuelve un poco más complejo, ¿no? Y es una realidad, al menos para mí y para muchas personas con las cuales yo converso día a día, que en este acto de conversar muchas veces me quedo con muchas ganas de decir algo que las otras personas por lo general terminan no escuchándolo, o por ahí lo digo de una forma que no es tan fiel a mi sentir y es más favorable a la percepción o al sentimiento del otro. Entonces, yo había posteado una frase ante un par de preguntas antes de comenzar este video, a una horita de monedas, que decía algo así como: ¿qué oís cuando te hablo? ¿Qué oigo cuando me hablas? Y nos escuchamos con el oído, nos escuchamos con el dolor, o nos escuchamos con la posibilidad. ¿A dónde quiero llegar con esto? Es que en el ejercicio de comunicar, y hay que aclarar, como trato y acostumbro en la mayoría de los videos, es establecer una idea, un marco de referencia para poder conversar juntos y desde este lugar sea relativamente claro el ejercicio de la comunicación. Comunicar, ¿sí?, significa, la etimología de la palabra es con, munus y car. Con es junto a. Munus se refiere a tarea, cargo o función, y car viene de tender a hacer, ¿sí? Es como un cierre de la palabra para que indique que la misma palabra habla de un ejercicio. Entonces, comunicar es una tarea junto a, ¿sí? Y el tema es ese, que muchas veces la comunicación hoy en día es más unidireccional, es más un monólogo, ¿sí? y no suele escucharse a la otra parte. Lejos de ponernos a hablar de hay que escuchar a los demás y qué sé yo, es ¿qué intento yo decir? ¿Qué de esto que yo intento decir tiene que ver con vos? ¿Y qué de esto que yo intento decir que tiene que ver con vos te beneficia y nos beneficia en la relación?
¿sí? Porque cambia un poco al che, escúchame, ¿sí? O no me estás entendiendo. No me estás entendiendo, no me querés entender. O hay algo que yo no estoy comentando para que vos puedas entender esto que yo te estoy contando que tiene que ver con nosotros. Empieza a cambiar, ¿no? La idea de comunicarse. Entonces, es una realidad que como esto es una tarea conjunta, ¿sí? Este comunicar tiene que ver con dos personas como mínimo, ¿sí? Un emisor y un receptor. Antes de darle forma a esto, ¿sí? Me gustaría tocar algunos sinónimos que hoy en día parecen ser como demonios, ¿sí? Como que están muy mal vistos, que tiene que ver con esto de la comunicación. El primer sinónimo de comunicación va de la mano con conversar, ¿sí? Que estuvimos conversando, ¿sí? Y ese conversar es versar junto a. Entonces o versar juntos. Dentro de este conversar, entonces hay un vertirse, un versar, un versar, un vertirse, un ida y vuelta, un volcarse, ¿sí? A otro. Entonces, conversar, aclarándolo un poco como sinónimo de comunicación, garpa. Ahora, de repente vienen otros sinónimos como debatir o como discutir, que por lo general lo asociamos con una confrontación y lejos, el significado de la palabra tiene que ver con la connotación cultural que tenemos latinoaméricamente hablando, si se quiere decir, creo que más a nivel mundial. Debatir es de o dis, batuere, que es una frase, es una palabra que viene del francés, si mal no tengo entendido. Por lo tanto es de dis, de separar, ¿sí? Batuere viene de golpes. Entonces discutir es separar los golpes. ¿A qué va este separar golpes? Es entender si este golpe realmente es para mí en esta conversación, ¿sí? O en realidad estabas hablando de un otro y te confundiste a la hora de hacérmelo saber. Porque ya cambia, por lo general debatir es una puesta en común de ideas, en términos quizás más políticos, pero aunque hoy en día se está hablando de debatir un término más negativo, casi de confrontación. Y discutir es algo bastante similar, solo que dis viene de discutir, disguatere, ¿sí? Y este dis es separar y guatere es sacudir. Entonces, este discutir tiene que ver con un sacudir para separar. Sí, este sacudir nos habla de una acción en el otro, ¿sí? Que se puede, que debiendo aclarar la intención plenamente, podría convertirse de discutir en algo negativo, ¿sí? Siempre es necesario tener presente por qué y para qué nos comunicamos, porque es muy diferente la postura en este por qué y para qué. Porque si yo quiero comunicarme con vos, quiero discutir, quiero debatir o lo que fuera, quiero separar tus golpes o quiero reconocer qué tipo de golpe es para mí. ¿Por qué? Porque hay veces que hay personas que discuten vamos a quedarnos en comunicar o se comunican con la intención de hacerse escuchar, pero no se comunican con la intención de lograr ser escuchados. Es una cosita muy chiquitita, pero cambia un montón. Porque una cosa es yo sentarme a decirte lo mal que estás haciendo esto, y otra cosa es sentarme para hacerme entender o que podamos ver juntos esto que para mí me resulta nocivo, ¿sí? Y que probablemente, si me contás cuál es tu intención, cambiaría mi manera de percibir lo que está sucediendo. Cambia. Quiero leer porque estoy viendo que están escribiendo todos y no los quiero dejar en banda. Hola Lau, ¿cómo estás? Gracias por estar siempre, ella siempre está ahí, sos una genia. Sil, ¿cómo estás Lau? Hola Sil, ¿cómo estás? Pato, sí, no aparecía al vivo porque me demoré un poquitito en armar todo el set. Estuvimos un poco demorados en la casa. Sil, entonces el conversar es menos comprometido. Hay veces que es necesario discutir. Sí, depende cómo lo mires vos y bien como veníamos hablando de esto de cuál es la finalidad de comunicarte. ¿Sí? Por ahí si realmente querés sentarte a decir, bueno, ¿sabes qué? Nos vamos a cagar a palos.
ahí ya tu intención es un poco más clara, la intención del otro es un poco más clara, y ya no hay lugar para la malinterpretación, porque ya estamos hablando de un choque. Contame cualquier cosa si lo que te estoy aportando no tiene que ver con lo que vos me decías. San, vamos, estás trabajando, sos una genia. Gracias por estar, San. Es una hermana de la vida, de otro momento. Ella conoció un Dani que ya no existe más. Y que sé que está compartiendo eso que ayudó a que ese Dani no exista más. O de alguna manera se transforme. Entonces, estamos hablando de por qué nos comunicamos y para qué nos comunicamos. El por qué tiene que ver con el pasado. ¿Sí? Yo me justifico en eso que sucedió para hacer lo que estoy haciendo. En cambio, el para qué habla de un futuro, ¿sí? Que quiero lograr a pesar de lo que pasó. Lo pongo como un ejemplo que es la típica que planteo en sesiones de pareja, que es ¿para qué? ¿Por qué estamos juntos? Y porque nos conocimos a los 15, a los 20, a los 30, tuvimos pibes, nos casamos, compramos la casa, un montón de cosas, ¿sí? Y cuando yo digo el para qué están juntos, cambia. Porque habla del tipo de compromiso que tengo hoy, yo, y lo que quiero lograr junto a vos, mañana, pasado, más adelante. Entonces a la hora de comunicar, yo te quiero contar esto porque estoy re caliente, porque estoy re enojado, porque te quiero hacer mal, ¿sí? El por qué viene de estoy enojado, el para qué te quiero hacer mal. Poniéndolo en estas palabras, de repente empiezan a ver diferentes aristas de algo que parece mucho más sencillo, pero que realmente no lo es, porque realmente conversar, hablar es, como decía hace un rato, es un ejercicio tan complejo que hoy en día parece que es como, no es tan así, o todo el mundo incluso tiene derecho, o no vamos a poner a hablar de derechos, obligaciones y demás cosas, pero parecería como que cualquiera puede decir cualquier aberración y no hacerse cargo de las consecuencias de las palabras que usa, ¿sí? Y de la intención que le pone, el lenguaje corporal, lo que fuera, ¿sí? Y la intención con la cual dispara esas palabras hacia los receptores. Me voy a poner un poquito técnico, pero no tan técnico, porque en este detalle de cuál es la estructura de la comunicación, se van a empezar a dar cuenta, porque lo que yo me empecé a dar cuenta es que fue tremendo, el tipo de elementos que suelen estar y que muchas veces no nos damos cuenta. Es como quien se compra un auto y dice, no, le pongo nafta, le pongo aceite, agua y ya está, y voy. Pero de repente empiezan a pasar, el auto no arranca, hace ruidos raros y demás cosas, y de repente dices, che, mira, yo era un mecánico. Llega el mecánico, te levanta el capó y decís, la puta madre, no sabía que tenía todo esto. Yo creí que era como una cosa grande de plastilina donde yo me sentaba, tenía un volante, pasaba los cambios, pisaba acelerador, freno y embrague y ya está. Y sucede un montón de cosas de la vida, ¿sí? Que lamentablemente la educación no está por el momento, o hasta hace un par de años atrás no se está ocupando de este tipo de cosas. Y es muy importante, porque nos da posibilidades nuevas. Quien empieza a conocer dónde va el agua del sapito en el auto, de repente ya puede abrir el capot con un poco menos de miedo y empezar a chequear cosas básicas y sencillas que por ahí quien no conoce se siente un poco más perdido, o termina siendo víctima de situaciones en donde, por desconocer, ¿sí?, hay un par de cositas que te terminan como jugando en contra. Betiana, hay que tener cuidado con las palabras que se dicen sin dudas, ¿sí? Y que nos decimos a nosotros mismos, sin dudas. Y que nos decimos a nosotros mismos y para qué nos decimos y por qué nos decimos eso que nos decimos. Porque muchas veces, otra vez estaba hablando con una pareja divina y justo me agarro un poquito de lo que aporta Betiana porque está re bueno, que no lo había pensado para el vivo de hoy, pero que me parece re lindo. Que son las conversaciones con uno mismo. Imagínense una persona que ustedes admiren mucho. Ya sea cantante, ya sea jugador de fútbol, ya sea lo que fuera, ¿sí? Y vamos a hacer como que esta persona, ¿sí?, siguiendo el ejemplo de lo que aportaba Betiana, y esto tiene que ver con la comunicación con uno mismo, esta persona llega a un show como de reconocimiento y mucha gente paga entradas para ver y disfrutar ese reconocimiento con esa persona, que es muy importante para cada uno de nosotros.
¿Qué les pasa? ¿Qué creen que pasaría por la cabeza y por el corazón de esta persona si al salir al escenario de un evento que tiene que ver consigo mismo, que es de reconocimiento, que es feliz, que es grato, las personas empiezan a abuchearlo? Por más que sea la persona más creída del mundo, juzgo que algo va a cambiar adentro suyo y sentimientos van a empezar a danzar por adentro de la manera que tenga que ser para cada una de las personas, obviamente. ¿A dónde quiero llegar con esto? Nosotros, ¿sí? De nuevo, esto va de la mano con lo que decía Betiana, que hay que tener cuidado con las palabras que se dicen, y estoy hablando respecto a cómo yo hablo conmigo mismo, es cada vez que nosotros nos levantamos, ¿sí? Teniendo en cuenta a esta persona que es súper importante en un evento y todos los abucharían, ¿sí? Personas que pagaron la entrada, ¿no? Dentro de este ejemplo para ver a este tipo y en su reconocimiento. Imagínense que nosotros nos levantamos, el estadio está vacío y nosotros somos los que salimos al escenario de la vida. Me levanto, paso por el espejo, tengo más panza que ayer. Pongo 3 personas a abuchearme. Voy al baño a lavarme los dientes, me miro de frente. Me salió un granito, ya tengo canas, tengo cara de viejo, ya no soy el mismo de antes. Y empiezo a llenar las gradas de ese estadio con 1, 2, 5, 10, 20 personitas más que me abuchean. Estamos hablando de la comunicación con uno mismo. ¿Cómo creen que nos vamos a sentir a mitad del día, al final del día, si llenamos ese estadio, ¿sí? Es como una metáfora respecto a la conversación con uno mismo, de todos esos miedos, de todas esas malas experiencias, de todas esas discusiones que no salieron como me hubiera gustado, o ese como me fue astuto en esa manera de responderme y me quedé con ganas de contarle lo que realmente me pasaba? ¿Cómo creen que nos vamos a sentir al final del día? ¿Y qué pasa en esos días de racha en donde... Esto te juro que no estaba planeado, pero fue lo que planteó Betiana y vamos por acá. ¿Qué pasa si en esos días de mala racha, de varios días, esa seguidilla de días de mierda, ¿sí? Porque no hay otra palabra para decirlo, nos ocupamos de ir de estadio en estadio o de juntar todos los estadios juntos? Ayer me puteé, el domingo estuve solo, arranco el lunes, qué mal que estuvo el domingo, no lo disfruté, fue un fin de semana de miércoles. Ya esa comunicación con uno mismo, y hablábamos de un trabajo junto a otro, o sea que en este caso es yo conmigo mismo, empieza a entorpecerse y realmente se vuelve mucho más difícil de lo que parece. Y mismo como para cerrar esto que abrimos como un paréntesis es, ¿por qué me hablo así? Probablemente porque mamá, papá, amigos, personas súper importantes que admiré en su momento porque era un niño inocente, les di autoridad para usar esas palabras, pero eso explica lo que mantiene este hábito, esta costumbre en relación al pasado. Pero ahora es, ¿para qué sigo utilizando o tengo la idea, el plan de seguir utilizando este tipo de cosas a futuro? ¿Para qué hoy voy a volver a mirar solamente lo malo? ¿Para qué hoy solamente voy a repasar todas las cacas de mi vida? Porque seguramente hay cosas buenas, pero nos enseñaron casi a estar atentos a la hilacha, al hilo corrido, que a la vestimenta en sí. Entonces, se los comparto como este paréntesis que me ayudó Betiana a abrirlo, pero que realmente tampoco lo tenía pensado agregar a este video, pero me pareció súper interesante para una autorreflexión de cada quien. Entonces, ¿para qué me digo lo que digo? ¿Y por qué me digo lo que digo? Vamos a adelantarnos un poquitito más y vamos a hablar de cómo es que a la hora de tener una comunicación difícil, ¿sí? Juzgo que es difícil. Porque hay algo que me hace separar y poner en el cajón de lo fácil y de lo difícil, ¿sí? Esta conversación. Antes de ir quiero chusmear que me habían comentado. Ahora seguimos. Flor, ¿cómo estás? Siempre respetando al otro y sin querer cambiar al otro. Quizás el otro no quiere cambiar. No lo cree necesario. Sí está bueno hablar, decir cómo... Ver cómo se dicen. Sin dudas. A veces pasa que, como bien dice Flor, parecería que el otro no quiere cambiar, pero a veces pasa que de la manera en que yo te lo cuento es más una exposición de cómo vos me haces mal que una invitación a, che, mejoremos esto. Ahora vamos a hablar un poco de eso.
Patito, respeto por las palabras. Esperen que ahí tiré. Di vuelta a la cámara. Ahí estamos. Patito, hay que tener respeto por las palabras. Sin duda, sin dudas. No vamos a hablar de la magia de las palabras porque nos vamos a ir a las miércoles. Hubiera estado bueno tenerlo, pero lo haremos más adelante. Pero sí es una realidad que cada una de las palabras tiene un sentido para nosotros. No es lo mismo, a veces pasa que estamos hablando con una persona y decimos, sos retonta, y vemos que esa persona le cambia el cuerpo, la mirada, el tono de voz, casi que se ahoga en llanto porque no le gusta que le digan así, ¿sí? O por ahí se aparta del grupo. Sí, pero si le dije tonta, en mi familia tonto es un sinónimo de te quiero, pero probablemente en su familia le decían tonta cuando se había mandado algo que como una manera de desaprobar lo que estaba haciendo. Entonces, de repente ahí ese respeto por las palabras que dice Pato es una realidad y hay que tener cuidado incluso con quién usamos un sinónimo específico respecto a esa persona y su historia, ¿no? Obviamente no hay que saberse toda la historia de todas las personas, pero sí es una realidad que en la medida que se pueda empezar a establecer ciertas palabras, ciertas oraciones que sabemos que le van a hacer sentir bien a esa persona. Mismo cuando nosotros miramos una película de terror o de miedo, de terror, de miedo es lo mismo, o un drama, ya sabemos que no se va a hablar de cosas alegres. Algún que otro comentario, algún que otro chiste, algún guiño de la película, de guión del autor, de lo que fuera, pero en realidad el contexto de eso ya tiende a ser de alguna manera personalizado. Entonces, tener en cuenta, si a la hora de conversar con otros, si este tipo de palabras va con ellos o no. De última, mirá, a mí me pasa que yo digo gordo, gorda, suena confianzuda, hay gente que le dice que genera rechazo. Bueno, es mi manera de hacer y de ser, y creo que no estoy, no quiero decir palabras que tengan otro peso, y esto también es un poco el ejercicio de esto de elegir las palabras, pero a veces sucede que uno dice que dentro de ese genera rechazo, es, no, pero vos tenés un problema, pero yo tengo un problema. Bueno, mira, la intención, que de esto también vamos a hablar, mi intención al decirte gorda es generar cercanía. ¿Con qué palabra vos te sentís más cercana? Hay personas que con negro, con flaco, lo importante, por lo general el comodín es el nombre de cada una de las personas, pero a mí me gusta poner un poco más de cercanía en el vínculo. Flor, como los no, saber cómo decirlos. Muchas veces son necesarios y no es malo decir, sin duda, Flor, hablamos un poco de eso en videos anteriores, pero es verdad. ¿Qué significa este sí para mí? Y cuántos no se traduce ese sí, y cuántos sí se traduce ese no. Cuando yo te digo, sí, quiero jugar a la pelota hoy a la tarde, le digo que no a ver a mi abuela, a mi mujer, a mi hijo, a atender algún turno urgente o lo que fuera. Entonces hay que ver cuál es el peso de ese sí y ese no. Patito, hay personas que funcionan a través de la mirada del otro. Le decís qué lindo estás y se incorpora tal. Bien, qué bien cantaste y se cree buen cantante. Obviamente que su mirada es pésima sobre sí mismo. Espérame que no me deja expandir el texto. Y son y pretenden ser según lo que uno le dice. Sin duda. Pero eso también tiene que ver con el tipo de calidad de conversaciones que ellos tienen consigo mismos. Y muy probablemente en el tipo de conversaciones que han tenido con personas referentes. Entonces por ahí es solamente un ejemplo y con mucho respeto. Por una persona que fue abandonada de niño, ¿sí? O en nuestra historia, casi que en Latinoamérica esto fue repetido lamentablemente en diferentes momentos, pero son hijos desaparecidos incluso, que por ahí al sentirse rechazado o usurpado consciente o inconscientemente, responden a cualquier figura de autoridad o de contención y se entregan a ese buen trato, como un aporte a lo que dice Patito. Sí, me pasa con la palabra boba. Tal cual, pero en este caso, si a vos te afecta esa palabra, mirá, puedes decirme lo que fuera, pero boba no es una palabra que me haga sentir bien. Así que si querés seguir conversando y jugamos con lo que fuera, pero decímelo de la manera que sea, pero otra palabra. Decime tonta, decime estúpida, eso es un ejemplo, ¿sí? Por favor. O lo que fuera, pero esa palabra te pido por favor que no la uses. ¿Qué sucede cuando aclaramos esto? Porque muchas veces las personas dicen, bueno, pero ahí es como que le estás diciendo de qué manera te está haciendo daño. En realidad es todo lo contrario. Ya le estoy diciendo al otro que si vos seguís haciendo esto, y a mí ya tenés claro que a mí me hace mal, yo automáticamente me puedo bajar.
Y esto va de la mano con lo que les quiero compartir de esto de las conversaciones difíciles. Porque cuando empezamos a establecer, ¿sí?, ese tipo de cosas que son inviolables, si el otro intenta violarlas, ya nos está contando que no les interesa cuidarnos. Entonces ahí ya queda el aclarar, ¿sí?, ¿por qué viniste a tener esta charla? Porque esta persona parecía que me iba a respetar, ¿sí? ¿Para qué vas a seguir teniendo esta charla si sabes que esta persona no te respeta? Ya cambia. Porque yo empiezo a utilizar el escenario para ahorrarme tiempo, energía, intención, ganas, dolor, sensibilidad, lo que fuera, ¿sí?, aclarando todos los tantos y que no haya lugar para que se me falte el respeto. Y mismo sirve mucho para empoderar al otro, marcando las cosas en donde el otro quiere ser cuidado, y muchas veces en ese tipo de conversaciones, porque el otro se siente cuidado, termina siendo mucho más beneficioso para el vínculo. Pero ya vamos a llegar a eso. Silvia. O sea que habría que consensuar mucho las palabras, sin duda, porque la situación comunicativa y la connotación no es a veces el significado, sino la intención. Exactamente. Pero hay un poquitito más adentro de esa intención que, de tenerlos presentes, ya empezamos a sondear cuál es la intención del otro y de ponerla arriba de la mesa, empieza a jugar a nuestro favor. Porque, como bien estaba hablando con lo que decía Patito, y en relación a lo que decía Sil de la palabra boba. Cuando empezamos a ver que hay una cierta intención de la otra persona, lo ponemos arriba de la mesa. Che, pará, puede ser que tengas esta actitud o puede ser que cuando dijiste que soy poco inteligente, me lo estás diciendo como... Yo siempre la pregunta... No lo pongo como una pregunta, sino como una afirmación. Me lo voy a tomar como algo bueno. Si es algo malo, por favor aclarámelo. Ya automáticamente comprometo al otro a que si quiere seguir siendo malinterpretado por mí, ya esa persona lo está eligiendo. Pues yo ya jugué a agarrar la mejor intención de sus palabras para conmigo. Entonces el otro tenía ganas de venir a hacerme mal. Va a tener que aclarar que me quiere hacer mal. Un aporte, sí, cualquier cosa me decís. Siguiendo entonces. La idea de la conversación en sí es: una persona habla, la otra persona escucha, esa persona termina de escuchar y hace una retroalimentación o lo que fuera, ¿sí?, dentro de la conversación. Aparecen un par de cosas que muchas veces no tenemos en cuenta, que es el mensaje, ¿sí?, lo que yo te quiero mandar, pero también es el canal de esto que yo te quiero mandar. Y el canal, hoy en día hay muchos canales. Y ese tipo de canales a veces no los tenemos en cuenta. A veces es WhatsApp, Instagram, algo que te escribo, algo que te digo, algo que te hago saber por mi suegra, algo que te hago saber por un ex, algo que te terminás enterando por un amigo o un enemigo, o mismo la reflexión interna a la hora de recibir lo que se nos dice es: ¿esta persona me conoce o no me conoce? Porque cambia. Muchas veces pasa que vienen personas con subidas a un montón de emociones y nos vienen a decir: che, mirá, Dani, me parece que sos un pelotudo, bla, 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 bla. Ejemplo. Entonces, ¿cuánto conoce esta persona de mí? Ok, no me conoce. La primera vez que hablo con esta persona en Facebook. Ok. Vamos a intentar comprender un poco, si por ahí yo consigo un poco de feedback y digo: ¿de qué lugar me hizo un pelotudo? Ponele, si me interesara esto. ¿De qué lugar me lo decís? No, porque las personas que se visten con remera negra y se peinan para atrás y tienen arito son así. Ah, listo, ok, perfecto. ¿Conociste personas así? ¿Y crees que yo soy como ellas? ¿Estás muy convencido de eso? Sí, perfecto. Está cerrado. No es necesario decirle que está errado, pero sí, la reflexión interna es: esta persona no tiene idea de lo que está diciendo. Distinguir el emisor, el canal, ¿sí?, y el mensaje ya automáticamente le quitan fuerza a esto que me quieren decir. Hay un montón de elementos más que aparecen en esta conversación. Muy importante, tengan en cuenta cuál es el canal, ¿sí? Porque muchas veces también es una persona que viene y nos habla. Hoy en día creo que hay
10 cuentas por persona casi para Twitter, para Instagram, para todo. Entonces de repente una persona te tira que te aplaude, por atrás con otro usuario te dicen, ah, sos un tarado, es un ejemplo. Entonces tengan en cuenta que Facebook es para algo, Twitter es para algo, hay un montón de escritores que estuve leyendo hace poco y mucho de filósofos que se fueron de Twitter porque después de insistir de ciertas maneras se dieron cuenta que la red social está como diseñado, las personas terminaron cargándolas con el sentido de que la gente opina casi que para herir, lejos de reflexionar. Muchos escritores y muchos filósofos se han ido a esa red social porque ya está como claro que la malintención habita en esa red social. Pasa muy diferente a la percepción que se tiene de Facebook y es tremendamente opuesta a la percepción que se tiene de Instagram. Es un ejemplo, pero también para enriquecer el concepto de canal. Ahora, el emisor manda el mensaje con una intención que por lo general no llega nunca a la persona. ¿Por qué? Porque cuando alguien dice algo, lo dice con una emoción, con una intención, con una actitud visual que a veces se contradice a lo que quiere decir, como el típico que dice, ah, no me importó nada lo que me dijiste. Y tiene una cara de orto tremenda. Entonces, ahí ya manda un doble mensaje. Se quiere justificar de que no le importa, pero ya te está contando visualmente y emocionalmente que sí le importa. Se vuelve un poco más difícil separarlo en una red social o en una carta o lo que fuera, pero también podemos preguntar o enriquecer el contexto para que el mensaje nos llegue más claro, en la medida que nos interese, porque muchas veces sucede que cuando se empiezan a tener en cuenta este tipo de características, ya no tenemos conversaciones que antes las podríamos haber tenido por las dudas de que el otro sea una buena persona y yo quiero ser buena persona. No, ya aclaré que soy buena persona con las personas que son buenas conmigo. Ahora, cuando veo malicia, ni siquiera me siento a regalarle una sesión de reflexión o introspección. No, salí acá. Jodete, no voy a perder mi tiempo. En mi caso, el Dani de hace 10 años atrás estaría 1000% en contra conmigo. Flor, como las malas interpretaciones por mensaje, muchas veces nosotros le ponemos el tono del mensaje y se interpreta de una forma que no es, sin dudas, recontra. Y se pierde la intención, el tono que dice. Poner Flor, mi mujer, me responde, ah, bueno. Pero a veces ese ah, bueno es como, ah, bueno, mirá lo que dijiste. Y otra cosa es, ah, bueno, está bien, ¿sí? Entonces siempre me pregunto, ¿pero ese ah, bueno es bueno o es malo? Por favor explícame porque si no yo me lo tomo como bueno y te jodés. Entonces a veces cambia el ah, bueno o a veces me dice, che, escribí el ah, bueno y al final lo borré y te puse otra cosa para que entiendas bien. Pero ese cambio en ella sucede porque yo lo pongo arriba de la mesa y digo, che, gorda, pará. Esto me da a malentender cualquier cosa. Si no me aclaras, me lo voy a tomar para lo bueno. Y muchas veces ese tomarse para lo bueno, si uno se toma para lo bueno los regaños del otro, ¿sí? El otro termina recontra enojado. Y a veces condimentamos emociones sin quererlo, ¿sí? Por tomarnos las cosas así. Pongo el ejemplo siempre con mi viejo. El viejo era una persona así como mucho más cerrada a la hora de pensar. Y es como que le diga lo que le diga siempre se tomaba para mal. Entonces había que estar como en la medida que se quiera, ¿sí? Estar diciéndole, che, mira, yo me lo voy a tomar todo para bien, me lo voy a tomar todo como una felicitación. Así que si todo empeora es gracias a vos, que no te calentás en explicarme mejor. Y ahí ese tipo empezaba como a hacer su esfuerzo para más o menos dar un poco más de info. Pero es lo que se genera. Ahí Patito me puso, ah, bueno, sin duda. Es así, es como, bueno, pero es bueno o es malo. ¿Me estás cagando a feo o me estás felicitando? Lore, me pasa eso. Siempre mi cara habla más que mis palabras. Con mucho respeto, Lore. Y le hablo a ese Dani que alguna vez fui, ¿sí? Que probablemente te sientas identificada. Lejos de querer exponerte ni nada. Pero ¿para qué tratás con las palabras quedar bien con las personas? ¿Sí? Y a la vez vos darte la experiencia de mandar un mensaje que probablemente el otro no le llegue. Por ahí está de espalda, por ahí está con el celu, por ahí está levantando al hijo, por ahí te estaba preparando el mate. Por ahí está con... A mí me pasa, que estás con tantas cosas en la cabeza que te dicen algo de mala manera y vos decís, no, sí, bueno, no te preocupes, después lo charlamos.
Entonces, nosotros con ese tipo de actitudes de mandar un mensaje con doble intención, por lo general genera ruido en la conversación, que es justo lo que vamos a hablar ahora, del ruido de la conversación. Porque, lejos de ponerme técnico con la idea, pero sí, en esto de charlar yo, charlar el otro, mandar un mensaje, que haya una intención o una manera de mandar el mensaje, que esa manera de mandar el mensaje tenga el mismo sentido para mí y para vos, porque muchas veces pasa que no, ¿sí? Cuando yo te mando, típica, cuando viene tu suegra a decirte algo a tu pareja, es un ejemplo, ¿sí? No me está pasando ahora, me pasó en otras relaciones, es como, ok, cuando vienen los aliados es porque hay una declaración de guerra. Entonces ya se da a entender dentro de la cultura y la dinámica del día a día, ¿sí? O sea, pueden haber un montón de interpretaciones apartes a esta que te estoy diciendo, pero ya automáticamente a través del hábito, de la costumbre, empiezan a ver esas connotaciones que muchas veces, voy a tirar la casa a la miércoles, que muchas veces no tenemos en cuenta o por ahí las tenemos en cuenta y no nos damos cuenta que las tenemos en cuenta. Entonces, te pongo cara de culo, siguiendo con la idea de Lore, pero te digo cosas lindas. Entonces, es como si yo, lo voy a dar vuelta, es como si yo te diría, Lore, le quitara peso a este video. Che, mirá, que esté constantemente diciendo, che, no le den pelota a lo que te estoy diciendo. Mirá que hay mejores libros, mejores personas que te cuentan cosas y bla, bla, bla. Ya le quito el interés, te quito el interés a vos, de que realmente quieras ver qué te quiero decir. Y muchas veces pasa eso, cuando yo digo algo y siento otra cosa, me estoy cagando la vida. Y muy probablemente, si eso me pasa en automático, no me pase solamente en la relación con mis viejos, me va a pasar con mis hermanos, me va a pasar con mis parejas, me va a pasar con mis referentes, me va a pasar conmigo mismo. Y ahí es donde la otra vez estaba hablando con una persona que me dice, sí, yo te dije eso, pero en este caso no. No, pará. ¿Es sí o es no? Porque si lo vas a estar cambiando todo el tiempo, vos te vas a confundir y vas a perder el hilo en qué momento estás de acuerdo con esto y en qué momento eso que estás de acuerdo en realidad estás en desacuerdo. Porque ya uno genera ese ruido que termina siendo nocivo y estresante. Porque bajo ese mismo criterio que nosotros no nos entendemos, vamos a la vida y decís, esta persona no me entiende, esta persona no me entiende, esta persona no me entiende. Pero por un hecho casi que de ojete va entendiendo, casi que sin saber bien cómo, cuando tu sí es un sí o tu sí es un no. Nada, un aporte, Lore. Pato, conozco las caras de ese Dani, sí, olvídate. Mal, las reviste. Pobrecito ese Dani. Gus, ¿cómo estás, primo? Me pasa que cuando quiero decir algo importante siempre hay una palabrita de la cual se agarran para desviar el tema de la conversación. Prefiero el diálogo cara a cara que todo lo virtual. Siento que puedo dar con el tema preciso y que no me lo desvíen. Sabes que hay un montón de personas que me han dicho que por ahí la gente como que no quiere esto de la virtualidad porque se suele dar a la interpretación mala. Sí es una realidad que hoy incluso vos porque estás en este país cerca de Buenos Aires, compartimos esta cultura, ya sea de muchas brechas, de muchas posturas y de muchas bla bla bla. Entonces cuando vos usas una palabra que por ahí hace ruido de alguna manera o se entiende o se da a entender culturalmente de una forma, ya las personas tienen la mala intención de agarrarse de eso, pero porque también ahí hay una idea, juzgo yo, ¿no? Que es más inconsciente, que al sentirse representados o no representados barra rechazados, cuando se usa esa palabra ya las personas saltan como a decir, che, pará, no me puedes decir esto, o esto no es así, o sos un boludo, o lo que fuera. Entonces, lo que yo trato de hacer, mismo como dije acá al principio, como acostumbro a hacer en todos los videos, es, che, mira, yo voy a hablar de esto, ¿sí? Bajo esta idea, bajo este marco. Ahora, si algo que te hace ruido, me lo contás. Ahora, antes de calentarte, me lo preguntas. Ahora, si yo te aclaro esto, no me hiciste preguntar, y te estás calentando, es que viniste con ganas de calentarte. Entonces, si estás caliente, estás enojado, lo que fuera, sácate la bronca con otra persona. Entonces ya automáticamente allano el camino para que no haya ese tipo de malinterpretaciones. Y en caso de que surja una malinterpretación que no llegue a atajar, intento hacerme cargo de la mejor manera posible para poder integrar a esa persona. Porque en definitiva, como somos seres sociales, buscamos pertenecer.
Y cuando no sentimos que pertenecemos, ahí arranca la intención de querer hacerse ver para que lo integren. Si te sumo bien, si no, decime y vemos de profundizar o reformulámelo. Entonces, y está bueno eso porque también va de la mano con lo que decía Flor y Sil. Espera que hay un mosquito. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es el ruido? ¿Sí? Pero antes del ruido está el contexto. Y muchas veces, más hoy en día, y con esto que traía Gus, es como ustedes están allá y como yo estoy acá, y nadie está acá, y yo no estoy allá, salvo por esta virtualidad, estamos viviendo contextos diferentes. El contexto es Facebook, puede ser, el contexto es el video, es la promesa de hablar esto en específico, pero también es el contexto de los pibes corriendo, los vecinos escuchando música o cagándose a trompadas. Eso también es parte del contexto. Y muchas veces pasa, tocando el tema WhatsApp, por así decirlo, es que me miró el mensaje importante, me clavó el visto, como quien dicen, y tardó mucho en responder. Y ese mensaje era importante para mí. Entonces estoy como, así como queriendo actualizar todo el tiempo, entrando y saliendo a ver si me respondió o no me respondió. Y si ya tengo una idea por adentro, dentro de mis miedos, de que esa persona ya de alguna manera quiere rechazarme, ya me enojo. Entonces, hay que entender cuál es el contexto de uno, si realmente se está compartiendo el contexto del otro, si hay variables dentro de ese contexto que realmente son muy diferentes, si esa persona trabaja, no sé, en el hospital como un enfermero y vos trabajás de administrativo en un call center o lo que fuera, lejos de bardear, ¿sí? de cuestionar los dos trabajos, el nivel de atención que tiene un trabajo es muy diferente al otro nivel de atención. Entonces ya empiezan a haber diferentes contextos que a veces se nos escapan. Es bueno, pero estamos enamorados, estamos conociéndonos, debería tener las mismas ganas. El domingo tuviste las mismas ganas, pero hoy ya no las tenés. Entonces, ahí también hay que empezar a aclarar o tener en cuenta al menos el contexto, ¿sí? Porque suelen ser muy diferentes. Anoté un par de ejemplos porque me parecieron súper graciosos. El emisor enojado, sí, en su contexto estar enojado, y el receptor enamorado. Entonces por ahí yo tengo la puta madre, no, hablamos después. Y el enamorado dice como, ay no, pero se enojó conmigo, dije algo, y se queda con quilombos en la cabeza, con riegos. El otro contexto que pensé es el emisor contento y el receptor harto de la vida. Entonces, por acá, ay no, mirá, te mando este meme, te mando esta luz, esa llama dorada, violeta, que... Y el otro está tan odiando la vida porque, no sé, está en un parcial, lo rajaron de laburo, o tiene ganas de irse al laburo, lo que fuera. Entonces, de repente, son dos contextos muy diferentes y que no tenerlos presentes. Es como, siempre vos me respondés lo mismo. Lo que pasa es que estoy en un lugar en donde no quiero estar hace años. Cambia. El último contexto que me causó mucha gracia a mí mientras escribía, que es el emisor contento, el receptor contento, pero el canal, siendo una persona que envía el mensaje de un lado a otro, es un canal envidioso. En la oficina. El que te hace el chisme inventado de que, ay, ¿no? Pero viste esa que tu mujer o tu pareja o tu hombre o lo que fuera, antes hacía esto con aquella persona. Es parte del contexto. Guarda con eso. Entonces, hay muchos contextos que solemos no tenerlos presentes. ¿No? Podríamos decir como microcontextos. Por lo general hay un contexto en general, pero cada esquina, y más hoy en esta virtualidad, son contextos muy diferentes. Y rozan, ¿sí?, los ruidos dentro de ese contexto /canal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, perdón, me confundí, porque están los ruidos en el emisor, los ruidos en el receptor y los ruidos pueden ser en el canal, ¿sí? Porque muchas veces pasa que, no sé, esos ruidos, ya sea en el emisor o en el receptor, solamente vamos a quedarnos con nosotros, ¿sí? Es que pueden ser externos o internos. Entonces, un ruido externo es Fran, mi hijo, que está como saltándome todo el tiempo. Entonces, hay personas que mismo lo mandan el audio como para que le quede anecdótico y nos caemos de risa todos. Pero Francisco, le estoy hablando a la tía. Y corto el audio. Como que lo estoy retando, pero agradablemente. Eso es un ruido externo, ¿sí? A veces puede ser, no sé, estás en la casa de tus suegros y no podés mandar el mensaje como solés mandárselo a tus amigos. No, pero todo mierda. Entonces, como una cuestión de formalidad, como que te ahorras ciertas palabritas o respondes por texto. Hay ruidos que son beneficiosos, pero también están los ruidos internos, ¿sí? Aunque también
El ruido externo muchas veces puede ser una discusión, ¿sí? O un debate, como les haga sentido la palabra, una conversación compleja en donde hay mucha emoción de por medio. Y hablar en la casa de los suegros, ya sea de uno o del otro, o a veces no, suele ser bastante condicionante. Porque bueno, mamá es copada, entonces podemos hablar con mamá o podemos putear en el patio de la casa de mi vieja, pero en el patio de la casa de mi suegra no digamos nada porque se nos mete, nos caga pedo, nos cambia la vida, nos hace separar, ahora mi hija se viene con su cosa y nos hace un quilombo. Entonces, esos también son ruidos que pueden condicionar la manera de que tanto el emisor como el receptor nos cuente o interprete eso que se quiere decir. Y también están los ruidos internos, que para mí son los más importantes, porque son experiencias, expectativas, miedos a veces. Experiencias, y esto es muy importante, ¿sí? Porque estas experiencias a veces es como experiencias con personas antes de vos, en situaciones similares, experiencias con vos en situaciones similares que ya has tenido cierta tendencia a, ¿sí? A responder de una manera o lo que fuera. Y eso también interfiere en el adentro, porque de repente es como el abuelo que les compartía, pero a la vez podríamos usar otro ejemplo. ¿Ves? Hablando la otra vez con un conocido. Quiero jugar a la pelota, pero tampoco quiero parecer egoísta. Entonces ¿siempre jugaste a la pelota? No, dejé de jugar a la pelota de que estoy con mi pareja. Ok. ¿Y querés empezar a jugar a la pelota? Sí, pero hace como 3 años que no juego a la pelota porque ya estamos juntos. Entonces ya empieza a haber un ruido interno que interviene en la comunicación que quiero tomar, que la vuelve difícil. Y por eso es que hablamos de comunicaciones difíciles. Porque distinguiendo cuál es la sensación, el ruido interno o externo, ya sea mío o del otro, o mismo la otra, mi pareja, es un ejemplo, siguiendo con esta misma idea de jugar al fútbol. A mi pareja, su ex pareja le decía que se iba a jugar al fútbol y se iba con otras personas, ¿sí? O la engañaba. Ya hay un doble ruido que empieza a exigir otro tipo de contextos o de maneras de conversar o finalidades con las cuales se conversa. Entonces ya pasamos de solamente hablar de que uno habla y el otro lo escucha y bla bla bla, a tocar un tema que muchas veces no se tienen en cuenta, pero que cuando nos damos cuenta suele ser muy tarde, que es lo que le pasa al otro y la costumbre con la cual estamos acostumbrados, vale la redundancia, a conversar o no, a tocar estos temas o no. Con mi pareja me ha pasado, no, yo con ella no hablo estos temas. O sea, es la persona con la cual vos elegí, porque te casaste, tuviste pibe, un montón de cosas. Elegiste para vivir el resto de tu vida, pero también para vos coartarte y no ser vos con esa persona que elegiste para el resto de tu vida. O sea, por el resto de tu vida vas a tener que escapar de esa persona para poder ser vos. La estás cagando de entrada. Pato, las chicas se están riendo. Pato, la expectativa sobre esa conversación que cada emisor conlleva, ruido interno, de los dos lados sería, tal cual, sería de los dos lados. Pero también, como les decía, es de establecer, che, fulano, yo quiero hablar con vos para resolver esto que nos viene haciendo ruido, ahora lo vamos a ver un poco más adelante, ya no nos queda mucho, cambia. Y mismo cuáles son las salidas de escape, les digo yo, para que esa conversación sea sanamente intensa. ¿Sí? Ahora vamos a llegar, Pato, pero gracias por la data. Exactamente, los ruidos internos, lo que nos pasa y lo que nos decimos. Y lo que les pasa y lo que siente la otra persona. ¿Sí? Porque mismo como hablaba Sil hace un rato, si yo digo, ay, no seas boba, yo estoy hablando súper liviano, sin una intención de hacerla doler, pero de repente ella se siente mal y yo la percibo como que, che, está rara, pero bueno, no le voy a preguntar, por ahí le pasa otra cosa, no la quiero joder, no la quiero incomodar, y ahí sí yo aumento mis ruidos internos por sus ruidos internos, y terminan despelote. Flor, miedos, nervios, son ruidos sin dudas, es necesario, ahora vamos a hablar de eso que estás comentando, pero está bueno, lo vamos a tocar ahora, que es exponer esos ruidos internos. ¿Qué es lo que allana casi todo tipo de conversación difícil? ¿Por qué? Porque la conversación es, che, vamos a hablar de quilombo este que tenemos en la pareja que siempre nos pasa lo mismo.
Mi ruido interno es que vamos a ir por el mismo lado siempre. El ruido interno del otro es, no, ya cuando tocaste el tema, listo, vamos a terminar la conversación acá, porque no quiero que pase nada, ni que nos rompamos nada, ni que nos separemos, ni que nada. Entonces, esos dos ruidos, de exponerlos, o al menos uno, detectarlo y utilizarlo a favor, cambia el contexto y la finalidad de esa conversación. Entonces, una conversación difícil se transforma automáticamente en una conversación posible y cuidada. ¿Por qué? Uso tus palabras, Flo. Hablando con una pareja. Che, fulana, la verdad que tengo miedo. Quiero conversar con vos con este tema, pero no sé cómo decírtelo. Me siento nervioso. No sé cómo te lo vas a tomar. Me gustaría que me cuides en esto. ¿Sí? Entonces empezamos a relatar todo ese ruido interno. Ya otra persona automáticamente va a empezar a contemplar que eso que yo le quiero contar no es solamente una frase, una oración o un mensaje nada más, sino es algo que para mí tiene sentido. Y ahí empezamos a darle un poco más de intención a nuestro mensaje, pero ya es una intención clara, expresiva, palpable casi. La presión, la exigencia de poder escuchar lo que le pasa al otro y el otro no sabe lo que le pasa, no lo quiere decir, no sabe cómo decirlo, es muy angustiante. Ese es un buen ruido, es un muy buen ruido para poner arriba de la mesa. Lo uso, Gus. Che, Gus, yo siento que cuando vos me contás esto hay algo que me querés decir, pero que yo no termino de entender, y por no terminarlo de entender, tengo miedo que termine en algo peor. Uso el caso como un ejemplo nada más y con mucho respeto, por favor. ¿Qué hubiera pasado si esto que plantea Gus se lo hubieran dicho otro tipo de personas, o mismo las personas que estuvieron cerca de Úrsula en todo este tiempo? Úrsula es una chica que lamentablemente fue asesinada por su pareja. Ella había tenido como 18 denuncias y esa expareja seguía sistemáticamente acosándola. Entonces, cuán importante, se me pone la piel de gallina, pero cuán importante hubiera sido tener presente esto que vos traes, Gus, y ponerlo arriba de la mesa. Porque de repente empiezan a dar las consecuencias. Che, gordo, ponele que somos una pareja. Gordo, yo tengo miedo que me mates. Tengo miedo que me hagas mucho mal. Y que la vas a pasar realmente mal. ¿Vos querés estar mal? Yo no quiero estar mal. Yo no te quiero perder de esta manera. Ahora, si encontramos nuevas maneras de poder mirar esto, y a veces pasa que nuestra mirada, ni la tuya ni la mía, alcanza, y hay que ir con un tercero, que muchas veces no tiene que ser alguien conocido, sino alguien parcial. Lo que pasa con un referee en un partido de fútbol. Si es de River, o si es de Boca, o si simpatizó con simpatizó con lo otro, ya juzgamos que ese referee no es parcial. Entonces, es necesario, en realidad sería imparcial, juzgo. Es necesario recurrir a una persona, a un tercero, que no conozca a ninguno de los dos. Asociamos con un psicólogo, asociamos con un mediador emocional o lo que fuera, ¿sí? Pero muchas veces es re necesario, porque los padres o la familia de la otra persona siempre van a estar a favor de esa persona. Y está re bien que sea así, es re sano, por suerte es así, porque hay familias que no son así. Y mismo va a pasar con lo nuestro. Pero a veces, de nuevo, conversamos, nos comunicamos, estamos juntos. ¿Porque estamos hinchados las pelotas y tenemos que seguir? ¿O para realmente hacernos bien? Porque si ninguno de los dos nos estamos haciendo bien, separémonos. Ahora, ruido interno. Ay, no, que si me separo, defendí tanto ante mis amigos a mi pareja, me van a tomar como un pelotudo. Y de repente empiezan a detectar todos esos ruidos internos que, si los damos cuenta nosotros en nuestra conversación conmigo y la conversación que tengamos con la otra persona, de repente hay nuevas maneras de cuidarse. Respondí un poco de lo tuyo, Gus. Decime cualquier cosa, reformulámelo. Me se ve mucho, pero me reatravesó esto que trajiste. Gracias. Lore, me pasaba con mi expareja. Quería hablar temas importantes y al verlo, nada. Nunca le pude decir lo que me molestaba o dolía. Cuando hablamos de molestar y dolor y demás cosas, mi manera de ver, bastante fresca, ¿eh? Tiene 2 o 3 años, nada más, de nuevita. Pero me pareció súper importante, la conocí muy tarde, lamentablemente, para otro tipo de persona, para otro tipo de vínculos y demás cosas. Mismo conversación conmigo mismo. Cuando hablamos de algo que me molesta o que me duele, si la otra persona realmente se quiere quedar en mi vida, de contarlo, lo que estamos haciendo es
traducir nuevas maneras en que vos puedas ser importante para mí. Si no me siento solo en esta relación, me siento descuidado, y a veces ese tipo de cosas que no solemos traducir son el catalizador o lo que nos lleva a que sí lo podamos hablar con personas afuera de la pareja y terminamos sintiéndonos mejor afuera de la pareja, con personas afuera de la pareja, que dentro de esa pareja o relación. Entonces, a veces, por no decir muchísimas, como experiencia personal y de consultorio, eso sucede porque no nos animamos a contarlo de una manera que el otro le vea el significado importante. Che, es un ejemplo, ¿no? Fulana, si vos no tenés en cuenta esto, yo no me voy a sentir cuidado por vos. Te guste o no, ¿sí? Yo no me voy a sentir cuidado por vos. Ahora, sostener esto en el tiempo, para mí va a ser imposible. Y te voy a perder todo tipo de respeto. Porque para mí es importante, yo me siento respetado si se tiene en cuenta esto. Si no lo tenés en cuenta y no lo respetas, no puedo tenerte respeto. Puesto esto en palabras, ¿sí? Ya parece como mucho más obvio, pero que de no hacérselo ya saber a la otra persona de esta manera un poco más sensible, más simple, sencilla, le damos más lugar al ruido interno mío y del otro. Porque creen que el otro no se da cuenta cuando chocamos en una relación. Creen que la otra persona se siente frustrada cuando es un ejemplo, pero me ha pasado en varios casos personales de diferentes vínculos. Que la otra persona intenta dañarte con las cosas que dice. ¿Creen que se siente bien? Hay personas que sí, que parecería que se sienten bien, pero ellos ya tienen otro tipo de connotación emocional, en donde ellos necesitan ser protagonistas por encima de lo que las otras personas traen. Muchas veces pasa cuando decimos, che, ¿sabes qué? Tuve un hijo. Yo también tuve un hijo, se llama Jorge. Dice, pero yo le estaba contando esto porque para mí es re importante. Entonces esas personas necesitan ponerse por encima de lo que se les dice, por una necesidad de reconocimiento, de perspectiva, de que se lo mire, que se lo integre, lo que fuera. No los estoy justificando, solamente estoy contando cuál sería el dolor, ¿sí?, interno, emocional de esa persona ante ese tipo de actitudes. Nada más. Cualquier cosa me decís, Lore. Gise Ciancheta, desdramatizando. Es una linda palabra, pero no sé cuál es tu significado. Sí, porque para mí la interpretación de desdramatizar me hace acordar a mi papá, que es no le metas tanto drama, pero en drama como sinónimo de actuar, como exagerar. Y eso, te cuento, mi perspectiva de desdramatización y lo que me hiciste acordar. Ahora si lo ponemos etimológicamente, bla, 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 es otra cosa. Pero desdramatizar se me viene sacar drama y dejar de actuar o de exagerar. Y cuando hablamos de actuar y de exagerar, me estás diciendo mis sentimientos no son genuinos. Es mi lectura, no te estoy diciendo que esto es así y me acabo de decir esto. No, solamente te cuento cómo a veces la interpretación de una persona puede ser muy diferente a la tuya. Cualquier cosa contanos o compartinos a qué te referís con desdramatizar. Si lo tenemos similares o por ahí son muy diferentes y por ahí incluso le puedes ayudar a otras personas a verlo de otra manera. Patito, explicando que es muy importante lo que queremos exponer. Sí, pero a la vez la función... Porque a veces pasa que es re importante esto. Con esas personas que saben que es re importante tomarse la pastilla de la presión y no se la toman. ¿Por qué? Porque no ven la consecuencia. No vamos a poner a hablar de cómo lograr que las personas comprendan la consecuencia, demás cosas, que es un re tema, incluso para uno mismo. Pero sucede esto, ¿no? Que si hablamos de importancia, y mismo cuando yo te comento, es un ejemplo, con vos, Pates, esto es re importante y no lo estás teniendo en cuenta, ya te sentís expuesta. Y no estás prestando atención a la importancia de lo que yo te quiero decir, sino ya te estás intentando defender de esto que parecería, ¿sí?, que no estás teniendo en cuenta. Entonces, automáticamente la palabra importante, a veces, dependiendo de la manera en que lo decimos y cómo allanamos la interpretación del otro, cómo generamos ese contexto, si no lo tenemos en cuenta, ya el otro se siente en falta y lo primero que va a intentar hacer es justificarse. O cuestionarte a vos cómo no encontrás la manera de darle esa importancia a esa persona. ¿Me explico? Si me digo que mareé, me lo cuentan, por favor. Gus, me alegro que te hayas sumado. Genial. Lore, buenísimo. Vamos, genial. Seguimos un chiquitito más y vamos cerrando.
Voy a intentar hacerlo un poco más corto, pero se está alargando, pero me encanta que se alargue porque significa que les interesa. Ahora, ya hablamos de casi todo, ¿sí? Porque dentro de lo que preguntábamos terminamos abriendo varios caminos para que no valga pato. Entonces sería, para mí es importante que escuches esto que pasa. Sí, eso te iba a decir. Y de tenerlo en cuenta, voy a seguir tu oración y le voy a agregar lo que juzgo que para mí sería un poco más rico. Voy con lo tuyo, Pato. Para mí, Pato, es importante que escuches esto que me pasa, pero porque de tenerlo en cuenta me harías mucho bien o me gustaría sentirme cuidada de tu parte. Decime cualquier cosa. Pero de repente ya comprometemos al otro y vemos el beneficio que la otra persona ya tendría automáticamente de tener en cuenta lo que es importante para mí. Ya se siente integrado, que es muy diferente. Moni, a veces uno se une a otro ser totalmente distinto y cada uno está en sintonías distintas y quieren compartir o intentar tener una relación linda. Sí, pero hay que establecer, al menos a mi criterio, hay que establecer ciertas negociaciones o ciertas aclaraciones para que esas distintas sintonías no sean nocivas para la sintonía de cada uno. O sea, la sintonía del otro no sea nociva para mi sintonía. ¿Me explico? Si hay algo que no entendí lo tuyo, Moni, decímelo. Lore, consecuencias, me pasa siempre y no aprendo. Una vez me dijeron, todavía no aprendiste la lección. Esa última frase la dejaría para ver qué te quisieron decir con esa persona y qué tipo de lección, ¿sí? Pero en esto que dice que me pasa siempre y no aprendo, te prometo que me voy a hacer cargo de esto. Ahora no quiero, porque no vamos a ir al miércoles y no. Pero lo tengo presente. Patito, genial, exacto. Me gusta que te sume esto. Ahora, espérenme que... Ahí estamos. Porque tenía algo. Bueno, algo para aclarar y para enriquecer respecto a esto que ya hemos hablado, que es la interpretación, que solemos hablar de interpretación, pero también está la contrapalabra, que es la exterpretación. Interpretación es el precio interno que tiene esto que vos decís. El valor interno, eso significa la etimología de la palabra interpretar. El valor, el precio interno que tiene esto que vos me decís. Pero también la exterpretación, como te digo en la palabra, viene de el valor que veo por afuera o que se percibe por afuera, ¿sí?, de esto que se me dice. Pongo un ejemplo. Puedes estar, espérame que lo quiero leer porque lo escribí y me pareció un caso interesante y que creí que no iba a poder recordar en el vivo. Para tener claro esto de interpretación y exterpretación, que pueden suceder y coartarse. ¿Qué es? Puedes estar felicitándome porque me caso, que es algo que yo entiendo que lo haces de buena fe, pero el lugar, las personas y el contexto que está fuera en ese mismo momento junto al emisor al que me está queriendo felicitar, ¿sí?, son peligrosas. Y corremos el riesgo de que pese eso, la buena intención, que pese lo que suceda afuera, ¿sí?, por encima de lo que sucede por dentro. ¿Fui claro? Cualquier cosa me preguntan. Moni, si entendí mientras que no haga mal. Genial, sí, tiene que ser consensuado, tal cual. Cualquier cosa, también que hoy en día la palabra consensuado tiene una connotación quizás más sexual, pero el consenso debería ser en general. Consenso, traigo la etimología de la palabra porque me encanta, que es consensuar, viene de consentir, ¿sí?, sentir junto a. Los dos sentimos que esto está bien planteado, los dos sentimos que salimos ganando esto, los dos sentimos que, al margen de que a mí me gustan las películas de acción y siempre vamos a ir al cine a ver películas de acción, yo estoy de acuerdo y siento y consiento con vos que, porque vemos una película de acción, a la salida vamos a comer al lugar que a vos te gusta. Y los dos ganamos, ¿sí? Pues tiene que haber un consenso, un sentir juntos y tiene que haber un mutuo beneficio. Quizás no en la misma tarea, en la misma acción, pero sí en acciones que probablemente podrían ser consecuentes, o sea, que se sigan una a la otra. Bueno, aclarado esto de interpretación y exterpretación, como les decía hace un rato, hablar es una responsabilidad sumamente grande y tiene connotaciones y consecuencias tremendas, y que no tenerlas presentes realmente
la vida que estamos teniendo podría estar siendo otra. ¿Sí? Mismo el enojo que me empieza, porque en la conversación mismo, cuando yo te digo algo, vos me respondes algo, si me enojo, ya hay un ruido interno que no estoy teniendo en cuenta. Me siento expuesto, me siento rechazado, no esperaba esto de vos, hay una expectativa, ¿sí? Y cambia la manera en que converso. Y a la vez teniendo presente el tipo de ruido que podría llegar a tener el otro, de contar, como bien hacía el aporte Gus, de contar esto que a mí me pasa, che, mirá, no quiero que te enojes, porque no es la intención, si te estoy contando esto es porque me interesa que vos me escuches a mí, y no lo quiero hablar con otra persona. Y así como vos me escuches a mí, no quiero coartarte o negar tus sentimientos, pero tené presente que de enojarte, yo me estoy abriendo y te estoy contando todo esto. Cuídame un poquitito. Cambia automáticamente. Ahora, por ahora cerramos, por ahí viene la idea de tener conversaciones difíciles, porque es súper interesante, no interesante, importante tener en cuenta cuál es ese ruido que juzgo que tengo yo o que juzgo que tiene el otro para hacer difícil esta conversación. ¿Sí? Porque si no, de ser fácil, ni siquiera pensaría en el ruido. Es más, hay conversaciones que por no pensar en el ruido, ¿sí? Se tienen y después está la malinterpretación por el ruido interno de cada una de las personas. Es la típica, se entendió mal. Ceci, cuando hablo con amigas y siento que les está pasando algo y le digo, cuando quieras hablar, hablamos, y al rato empieza a hablar con tranquilidad y se libera y la escucho. Bien, ahí está. Ceci acaba de hacer lo que venimos hablando. Yo aclaro que, che, mirá, estoy viendo esto. Si querés, hacete la boluda. No pasa nada, pero ahora si lo querés charlar, contámelo. Acá, afuera, mañana, pasado. Pero es habilitar la posibilidad, lo que había dicho, que no terminé marcándolo, pero lo dije así como muy en el momento, que es plantearle salidas a las personas, porque muchas veces pasa que es como, che, mira, a mí me pasa esto y quiero que me digas la verdad. Y por ahí hay personas que no está bueno que estén presentes en esa conversación, porque probablemente malintencionen, utilicen con una mala intención esa información que pueden llegar a contar. Y mismo, ese tipo de escenarios, estoy explotando la idea, es, che, mira, este tipo de conversación la quiero tener con vos, pero no la quiero tener con otro tipo de personas. Ahora, ¿la querés tener? Cuídame. Ahora, no me querés cuidar, no querés tener esta conversación conmigo. Querés sacarte vos la mierda que tengas adentro, pero no te interesa cómo me sienta yo. Tan. Así de sencillo. Gus. Dani, plantear y que interpreten lo que se quiere decir, me refiero en la pareja. Suele pasarme como que están proyectando en mí lo que a ella le está pasando, o lo que ella hizo y no quiere que yo actúe de la misma manera. Es como tener miedo a que suceda algo que no quiere. Sí, no, clarísimo, Gus, clarísimo. Ahora, lo que podrías hacer ahí es, contando esto que te pasa por adentro, es decir, che, mirá, yo no quiero ser el que genera miedo y dolor en vos. Contame cómo puedo hacer para darte las herramientas a vos para sentirte cuidada en lo que yo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ponele, es un ejemplo. No, mira, voy a agarrarme el ejemplo que puse de que si esta persona quería ir a jugar un partido de fútbol, pero como a su pareja la habían engañado con el chiste, con el cuento de ir a jugar al fútbol, es, mira, gorda, lo que podemos hacer es, vos me venís a ver, o vos me llevás y vos me pasás a buscar, es un ejemplo, pero de repente le damos herramientas a esa persona para que tenga un dato concreto, o mismo es, che, mirá, yo salgo de jugar al fútbol, te paso a buscar y vamos a cenar. Entonces ya es nuestro ritual. Cuando yo juego a la pelota, cenamos juntos. Y ya le damos algo, le damos un dato a esa persona para que empiece a replantearse si realmente eso es así. Ahora, también es una realidad que no podemos vivir toda la vida con miedo. Y esto lo digo con mucho respeto, probablemente si estamos parados en esta situación, que sucede en un montón, por no decir en todas las relaciones, que dejamos de hacer algunas cosas por cuidar al otro como una demostración de amor, es, che, pará, ¿y en qué momento se me demuestra a mí el amor? En este tipo de cosas, porque si realmente yo juego a la pelota para descargar y si no juego a la pelota y no descargo, estoy enojado, tengo problemas de presión y realmente me hace mal, me gustaría que también comprendas que esto es necesario para mí. O que es más, que gracias a que yo te tengo a vos en mi vida, me dan ganas de jugar a la pelota y me dan ganas de regalarte este Gustavo, este Dani, que disfruta de la vida.
cambia automáticamente. Ya tiene otro tipo de perspectiva, otro tipo de peso. Busco cualquier cosa, me contás. Dice, desdramatizar la manera con la que pienso las cosas que el otro me dice, porque uno le pone el peso relacionado a sus vivencias personales que se inscribieron en mi psiquis. Sí, y muchas veces la intensidad o el sentido que le da a la otra persona que te lo dice es otra. Sin dudas, pero de nuevo, como veníamos hablando, es disipar el ruido es poner el ruido arriba de la mesa. Y cuando la otra persona realmente te da señales, o mismo esas señales decís, che, mirá, no me termina de cerrar esto que vos me estás diciendo. Y si eso se repite sistemáticamente, hay que priorizar una decisión. Porque muchas veces pasa, y es algo que duele mucho, que las personas creen o que creemos, que por no decidir, ¿sí?, eso queda en pausa, queda una duda hasta que el universo mismo nos dé una claridad o la vida nos trae una claridad. Y en realidad es todo lo contrario. Cuando yo no decido no decidir. Y las consecuencias son muy heavies. O sea, si yo quiero que esa persona se sienta segura, genial, pero muchas veces pasa que por ahí vos... Es un ejemplo. La escuela de paracaidismo de La Plata, ¿sí? Estoy inventando, no sé si existe. Pero tienen todas las cosas para que esté segura. Pero va Dani que tiene miedo a las alturas. ¿Pueden hacer algo para que yo esté seguro? Quizás un psicólogo sí, pero no específicamente en la escuela de paracaidismo. Entonces a veces sucede, Ceci, o para todos en realidad, que a veces uno no tiene las herramientas para hacer sentir seguro a esa persona. O por ahí esa persona se sentiría segura y no tiene claro de qué manera. Muchas veces nos pasa, che, mirá, decime qué querés que haga y haga. Y hago. Nos quedamos. Porque no tenemos idea de lo que queremos. Entonces, cuídate a la hora de ser contexto para ese tipo de personas y a la hora de construir esa relación. Disipa todos tus ruidos internos para ver si realmente podés ser vos o esa persona puede ser con vos, que se abra y te cuente esos mensajes que por ahora no sacó al mundo. Y si no, probablemente no sea con vos, o sea con otro tipo de personas. Mismo como decía Gus, que por ahí proyectamos y demás cosas en el otro y se vuelve un poco más complejo. Hay personas que realmente fueron muy, muy dañadas y estuvieron muy dolidas en diferentes momentos de su vida y que a la hora de abrirse es realmente muy, 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 muy difícil. Muy, muy, muy difícil. Pato, bien lo dice Ceci, ella quiere que el otro se sienta seguro. Sin dudas. Como decía, podemos hacer todo lo posible que esté a nuestro alcance. Pero de probar y explotar esquinas, variables, aristas, ruidos, lo que fuera, ¿sí? Si no se puede con nosotros, no se puede con nosotros. Y también ahí está el ruido interno de, che, ¿cómo me siento yo? ¿Sí? Por no lograr seguridad en una conversación conmigo mismo, en otra persona. Mi vida se condiciona porque la persona más difícil de la vida no se abre con un psicólogo, se va a abrir conmigo. ¿Sí? Cambia un montón. Que solamente decir, soy un pésimo amigo, porque fulano, no sé, está para la tesis de psicoanálisis de la persona, es un ejemplo humorístico, y no se va a abrir con nosotros. Pero nada, juzgo que está la recontra posibilidad, pero a veces también hay personas que fueron muy cascoteadas y que les cuesta abrirse. Ahí está, Pato dice, el tema de la seguridad del otro no es responsabilidad de Ceci. Venimos hablando de que podríamos generar un contexto, Pato, de poder habilitar esa posibilidad en el otro, de generar confianza, de que me cuentes tus heridas para yo tenerlas presente y que cuando yo hable y dispare mis palabras, siguiendo con la metáfora del principio, no te dañen a vos, ¿sí? Pero también juzgo yo que hay un límite en poder hacer un balance y decir, che, intento siempre esto, pruebo mil maneras, realmente pruebo mil maneras, tengo el dato que la otra persona sigue sin entenderme, soy yo el que puede resolver esto, es otra persona la que puede resolver esto, tenemos que resolver esto juntos pero con un tercero, de repente hay como más posibilidades que solamente yo fracasé como amigo,
¿sí? O fracasé como terapeuta, o fracasé con un montón de cosas, porque en realidad no es tu absoluta responsabilidad que la otra persona tenga que, pueda y sepa y entienda cómo abrirse. Porque a veces nos pasa, le pasaron a nuestros viejos con nosotros y nuestros hijos con nosotros, y por más que contemplemos todos nuestros miedos y todas nuestras limitaciones, a veces sucede que ellos vienen con otros miedos y otras limitaciones, otras experiencias, otras interpretaciones, otros valores para armar esas interpretaciones y expectativas, y, y no se excede, no se excede. Pero eso sería el 15% del 100% de nuestras conversaciones. Seguramente. Lore, en mi próxima relación voy a hacer eso. Hablar y dejar que no me ganen los ruidos internos. Ser más segura de mí misma. Genial, Lore. Bueno, me alegro que te sume. Tengan presente esto. Como para concluir. Hablar es una gran responsabilidad que hoy está muy devaluada, ¿sí? Y que a la vez la mayoría de las personas creen que pueden hablar por hablar. Y cuando empezamos a hacer este tipo de preguntas, ¿para qué me decís esto? ¿Por qué me lo decís? ¿Qué intención tenés en esto? Ya se van a dar cuenta que las personas les van a responder desde una confusión ordenada. Y me encanta esa expresión. Porque están confundidos, pero creen que dentro de su confusión hay una razón. Pero conforme vamos haciendo estas preguntas, se van a dar cuenta que las personas empiezan a tener una cara media rara, como se le está cayendo el sistema por adentro. Pero a la vez va a ser beneficioso. Porque van a aprender nuevas maneras de preguntarse adelante de ustedes. Por favor, sean claros con sus intenciones. Por favor, si sienten ruidos internos, háganselo llegar al otro. Cuéntenle, che, mirá, sé que es una conversación difícil, sé que esto que yo te estoy preguntando te sentirías expuesto, no lo quiero hacer, te lo pregunto desde otro lugar, ayúdame a ayudarte, me parece una frase hermosa, y tienten a la otra persona en el buen sentido de que esta conversación con ustedes no es lo mismo que con otras personas. Ocúpense de cuidar a la persona y ocúpense de enseñarle a esa persona a que las cuide a ustedes. Exijan ser cuidados. Se van a dar cuenta que ya en la intención de querer conversar, ya automáticamente van a decir, bueno, pará, lo voy a mandar a la mierda. ¿Pero por qué lo quiero mandar a la mierda? ¿Para que se entere de que me hizo mal? ¿O para que realmente agarre un Uber, lo llame y busque el destino mierda en el GPS y vaya hasta allá? Cambia y un montón. Gracias por esto, gracias por la buena onda, gracias por compartir y quedarse hasta acá. Son lo más. Y nada, nos vemos el próximo vivo. Gracias, de verdad. Un gran abrazo a todos. Gracias por llegar hasta acá. Estoy con muchas gracias, ¿no? Fin, el último gracias. Gracias.